Apreciadas familias, reciban un cordial y ferviente saludo de fraternidad. Me complace anunciarles la ejecución de la segunda Escuela de Padres correspondiente a la vigencia lectiva 2020 en desarrollo de nuestro plan operativo anual. Espero que lo aprovechen al máximo porque la lectura es un sendero que conduce al progreso de las personas, al fortalecimiento de la unidad familiar y al enriquecimiento cultural de una comunidad. Gracias por su atención. Respetados padres, madres y acudientes del Colegio San Juan de los Pastos, reciban el más cordial de nuestros saludos y el mejor de los deseos para que se les cumplan todos sus proyectos y puedan alcanzar las metas que se han propuesto. El Departamento de Orientación y Psicología, en compañía de nuestra queridísima coordinadora y con el visto bueno de nuestro respetado rector del Colegio San Juan de los Pastos, dando cumplimiento al cronograma estipulado para el tercer periodo académico del presente año lectivo, hemos preparado la Escuela de Padres denominada Familia que lee unida, permanece unida, cuyo objetivo es despertar el hábito lector en las familias del Colegio San Juan de los Pastos a través de las vivencias compartidas por diferentes personajes eruditas en el tema, para que siguiendo su ejemplo nuestros estudiantes cosechen éxitos en su vida y propendan por la unidad familiar. A menudo escuchamos la acertada expresión: de la abundancia del corazón habla la boca. Y para mí personalmente es muy cierto este dicho popular. Su argumento es sencillo: quien tiene una experiencia exitosa siempre quiere compartirla. Hace 15 días un señor me dijo: el último de mis hijos ya se graduó y está estudiando en la mejor universidad de Bogotá. Maravilloso, le dije, esa universidad es excelente y muy costosa. Él me respondió: está becado porque fue uno de los mejores ICFES del país. Le manifesté: su hijo es muy inteligente. No, me aseveró, es que él es un excelente lector y por eso siempre le va bien. Esta pequeña anécdota la quería compartir con ustedes como una de las justificaciones de nuestro taller. Familia sanjuanista, es un placer saludarlos y lograr compartir estos espacios tan importantes de formación con ustedes, nuestra familia. El día de hoy nos reunimos con el propósito de explorar una mágica experiencia que nos va a ayudar a viajar a diferentes lugares, a conocer infinidad de personajes, que lograremos enamorarnos de las mujeres más bellas y de los hombres más valientes. Lograremos pasar del llanto a la risa con tan solo pasar una página. Una serie de sentimientos y sensaciones que al igual nos ayudará a volar nuestra imaginación, a conocer otros pensamientos, otras formas de vida. Hoy veremos cómo los libros nos ayudan a curarnos de diferentes enfermedades, de diferentes formas. Vamos a ver cómo la lectura ayuda a nuestra salud mental, cómo el leer nos convierte en personas tolerantes, empáticas y amorosas. Nos vamos a volver comprometidos con estas personas que están a nuestro alrededor. El día de hoy veremos cómo leer nos vuelve más inteligentes, porque leer tiene infinidad de beneficios, como el de prevenir enfermedades neurodegenerativas, como lo es el Alzheimer. Al leer, mantiene activo nuestro cerebro, la capacidad de evocar y de memorizar, estimula nuestra actividad neuronal, la capacidad intelectual estimula y activa la imaginación. Al leer también logramos reconocer y conocer nuevos conceptos, creamos nuevas ideas y asimismo logramos verbalizarlas.
Por eso hoy los invito a estar muy atentos a nuestro taller de padres. Bienvenidos. Los libros son la máquina del tiempo más segura, real y confiable que existe ahora y ha existido desde los inicios de la historia de la humanidad. Los libros son el medio de transporte más seguro, aquellos que rompen fronteras, aquellos que no te exigen visa ni pasaporte. Detrás de la magia de cada libro existen muchas, cientos, miles de personas que posibilitan este viaje a través del tiempo y el espacio. Son las editoriales y el equipo de trabajo de cada una de ellas. Ilustradores, editores, correctores de estilo, profesionales del marketing, de medios audiovisuales. Por eso, para el día de hoy y con ocasión de nuestra Escuela de Padres, Familia que Lee Unida permanece unida, contamos con la participación de unos invitados. Ellos son María Fernanda Medrano y David Avendaño, las dos mentes principales de una editorial colombiana, Calixta Editores. Bienvenidos María Fernanda y David. ¿Quiénes son Calixta Editores? Calixta Editores es una editorial que lleva una trascendencia de 5 años en el mercado. Fue fundada por mi esposa y yo en un momento de cumplir sueños y de perseguirlos, ¿ya? Inicialmente pues nosotros arrancamos con un libro digital que se llama Nina. En ese momento pues fue el primer libro gratuito que tuvimos y a partir de ese empezamos a trabajar con mucho más fervor y mucho más fuerza para darle voz a los autores que no lograban llegar realmente a la publicación de sus novelas, porque normalmente les decían que no podían porque no tenían referencias, porque sus novelas de pronto no se acoplan a lo que ellos estaban buscando y demás. Entonces pues nosotros tomamos la decisión de venga, nosotros queremos publicarlo de ustedes y pues queremos irnos por el lado de lo juvenil. Y bueno, pues ya llevamos aproximadamente 120 libros y 67 autores. Tenemos colecciones de clásicos. Ahorita tenemos la colección de Travesías Asombrosas, que recolecta los títulos, por así decirlo, infantiles clásicos, en los cuales está Mago de Oz, Huckleberry Finn, Alicia en el País de las Maravillas. También tenemos la colección de Primigenios de Terror, que son los 13 títulos que pues donde pueden encontrar libros como Otranto, Berenice, ¿verdad? Porque para nosotros siempre tienen algo que contar. Todos tenemos una historia. ¿De dónde surge la idea de esta campaña Familia que Lee Unida permanece unida? Para nosotros, digamos que siempre ha sido muy importante la lectura en los más pequeños. Y es de alguna forma la línea más nueva o la que hasta ahora estamos como fortaleciendo muy bien. Entonces, desde la importancia que tiene que lean los chiquitos de la casa, nace que si los papás no leen, muy probablemente los chiquitos tampoco van a leer. O sea, la dinámica de la lectura, como decía David hace un rato, no se imparte solamente desde la obligación. Obviamente que uno puede decir como, bueno, lees, y para algunos padres puede funcionar, pero la lectura se convierte en un gusto. Y la gente se convierte en lectora porque disfruta los libros. Entonces es fundamental que eso se convierta en un hábito. ¿Y cómo se convierte en un hábito? Si desde el hogar, desde la casa, la lectura se convierte en algo que los niños ven, que los niños reconocen. Si los niños están leyendo, si los niños están viendo a sus papás leer, están viendo que la mamá de repente se siente por la noche, se lee un libro, que el papá entonces no solamente está en la televisión, sino que también lee, eso va a hacer que a los niños les cause una curiosidad leer. Otra cosa que es fundamental es que los niños no vean los libros como unos objetos sagrados por allá lejanos, que no se pueden tocar y que no se pueden disfrutar. No rompes el libro, cuidado con ese libro, no es hacer eso. No, obviamente hay que enseñarlos que los libros se tratan con amor, pero también hay que dejarlos pensar que los libros son juguetes. Y hoy en día además hay un montón de editoriales que se dedican a crear libros, juguetes a través de libros, para que los chicos puedan disfrutar de eso y relacionarse con el objeto del libro, que es tan importante. Entonces es fundamental que los chicos vean que los libros son divertidos, que son objetos chéveres y que además vean a sus papás leyendo.
Entonces, desde ese fundamento aparece la campaña de leer en familia y yo leo en familia, la familia que lee unida permanece unida, porque las actividades que hacemos juntos nos unifican dentro de la familia, cualquiera que sea la familia, y parte de la campaña fundamental de Calixta es que todas las familias son válidas y que están los que viven con sus abuelos, que son solamente la mamá y los niños, bueno, todo el tipo de familia sigue siendo familia y es fundamental entender que la actividad que realicemos dentro del hogar pues se va a convertir en algo que nos va a fortalecer como familia y pues qué mejor que leer. O sea, en la lectura tenemos la posibilidad de ir a donde queramos, de viajar a donde queramos y hacer lo que queramos. Y es una cosa que como papás a veces nos falta hacer que los chicos entiendan, y es que los libros son puertas, o son naves espaciales, o son hoyos de wormholes, hoyos negros que viajan a cualquier lugar interdimensional. Los libros nos permiten ir y hacer lo que queramos. Y si nosotros hacemos esos viajes en familia, pues obviamente van a ser todavía más entretenidos, y para los chicos de la casa pues va a ser el contacto con la lectura va a ser mucho más chévere que simplemente leyendo un libro ligado al colegio, que no digo que no deba hacerse y es fundamental leer, porque digamos que los libros que a uno le hacen leer en el colegio tienen un fundamento para lo que uno va a aprender y para las clases que está viendo, las materias que está viendo en español, cuál es la gramática que estoy viendo, eso está equivalente a lo que estoy aprendiendo en historia, entonces estoy leyendo el sexto, todo lo que tiene que ver con dioses, porque además estoy aprendiendo mitología griega, en historia, eso tiene un fundamento. Pero si aparte de eso fomentamos la lectura como una actividad de esparcimiento y de diversión, tal cual como sentarse a ver una serie en Netflix, y además fomentamos que si a mi hijo le gusta, no sé, Jacobo le encanta Avatar, le encanta ver Avatar en Netflix, y de repente entonces sabemos que a él le gustan los libros que tienen, que son de aventuras, pues qué chévere ponerlo a leer cuando ya esté obviamente un poquito más grande, la biblioteca de artilugios, para que viaje alrededor de Valeria con el mundo. Entonces digamos que lo que tenemos que hacer como papás un poco es aprovecharnos de qué es lo que le gusta a nuestros hijos, qué es lo que ellos ya tienen un interés, cuál es ese gusto, ese sabor que ellos tienen, que además obviamente hoy en día con la televisión es re claro, porque sabemos qué series ven y hay que tomarse un poco el tiempo de saber qué están viendo y de qué se trata lo que están viendo, para poder de esa forma aprovechar y empezar a darles guías con la lectura. Durante estos 5 años de trayectoria, ¿han tenido la oportunidad de publicar libros de niños, de menores de 15, menores de 18 años? Sí. Sí, a nosotros nos llegó un manuscrito hace 2 años, ¿sí? Sí, 2, 3, no sé. 2, 3 años más o menos, de un chiquillo paisa de Medellín, que llegó a la Feria del Libro buscando una editorial que lo publicara, y vino con sus papás y recorrió toda la Feria del Libro. Con su libro en la mano. Con su libro en la mano, que era un cuaderno de colegio. Entonces todo estaba escrito, él solito hizo su portada, su contraportada, su sinopsis, lo ilustró todo, bueno. Y él fue por toda la Feria del Libro, y los papás hablando con las editoriales, y todo el mundo como que siempre fue un poco ácido con el tema, por lo que comenté al principio. Y al final llegaron pues a las puertas de nosotros. Y a nosotros lo que más nos llamó la atención fue que no fue un documento en Word, no fue un documento digital, sino que fue un cuaderno. Hecho por él. Totalmente artesanal. Y yo dije, veámoslo. Mafe fue la que lo vio realmente al inicio. A mí me llamó mucho la atención la parte gráfica. Y dije, esto toca verlo a detalle y explorémoslo. Y bueno, ahí fue cuando se le dio la oportunidad a Miguel Saldarriaga de entrar a Calixta con su título Un cuento no furry. ¿Sí? Y el primer libro que publicamos, Nina, ese fue escrito por una chica de 16, Camila González. Camila Obviamente González. Ya tiene como 25 años. Pero cuando empezamos, Camila tenía 16 no había cumplido 18 todavía. Un mensaje que quieran entregar a las familias del Colegio San Juan de los Pastos. Yo creo que el mensaje es: la lectura hace crecer la mente. La lectura va a hacer que sus chiquitos tengan una capacidad de razonar, de conceptualizar, de que una persona que no lee. Y eso, enfrentándose en el mundo real, se resume en una mejor toma de decisiones, en una mejor psicología, en una mejor estabilidad emocional. Entonces la lectura es fundamental en la edad en la que están los chicos del colegio. Segundo,
Un chico que lee es un chico que tiene menos posibilidades de caer en drogadicción, de caer en vicios como el alcohol, de escaparse de la casa, porque tienen su cerebro enfocado en otra cosa, empiezan a encontrarse con la lectura. Entonces la lectura y los libros son un remedio fantástico para un montón de cosas que están ahí en la humanidad y que no son buenas para nuestros chicos, pero hay que dejarlos leer cosas que les gusten. El juego del alfil. Esta es la historia de Alejandro y Julio César Santos, los dos hijos de una de las familias más poderosas del país que sueñan con emular a su padre y alzarse con la gloria de la sociedad secreta de la masonería. Ser los dueños del principal medio de comunicación será el mecanismo idóneo para manipular la verdad y hacer de su imagen pública el soporte necesario para trascender en la historia y adquirir la inmortalidad. Solo el amor por una mujer y los principios de verdad, libertad, igualdad y fraternidad harán de la búsqueda personal de estos dos caballeros una odisea capaz de sobrevivir a una inesperada conspiración. Escrito por María Fernanda Medrano y Andrés Cuevas. María Fernanda también nos acompaña con sus historias en nuestra escuela de padres. Familia que lee unida, permanece unida. Es un día normal en la vida de Mateo. Debe ir al colegio, hablar con sus amigos, hacer tareas, pero antes debe ir a llevarle un regalo de cumpleaños a su gran amiga Sara. Lo que no espera al llegar a su casa es darse cuenta de que sus orejas desaparecieron y que tiene un gran morro en el trasero. Se está transformando en un zorro. Mateo y sus amigos deberán descubrir qué le está pasando y cómo detenerlo. Una gran sorpresa les espera en el final del camino. La valentía y la amistad se pondrán a prueba en esta grandiosa aventura. Un cuento no furry, escrito por Miguel Santana Saldarriaga. Este libro, este cuento, fue la sensación en la Feria del Libro hace aproximadamente 2 años. Fue escrito en ese momento por un niño de 13 años. Hoy Miguel tiene 15 años y nos acompaña en nuestra escuela de padres. Familia que lee unida, permanece unida. Adelante, Miguel. Hola, mi nombre es Miguel Santana, el autor de Un cuento no furry, y actualmente tengo 15 años, vivo en Medellín, pero cuando escribí el libro tenía 13. Gracias a Calixta Editores pude cumplir el sueño de ser un escritor y poder compartir un proyecto que hice cuando tenía esa edad. Yo me inspiré porque yo quería escribir un libro con mis propios dibujos y con mis historias, con mis propios personajes. Así salió este libro que narra la historia de Mateo, un chico que de repente un día empiezan a sacar un montón de rasgos de animales y necesita descubrir cómo destransformarse. Si de casualidad quieren seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram yo me llamo Miguel Santana Escribe, y las redes sociales de Calixta es Calixta Editores en Instagram, Twitter y Facebook. Muchas gracias, Miguel, por tu participación en esta escuela de padres. ¿Quién es Brian Zapata? Bueno, primero los quiero saludar, por supuesto agradecerte a ti, Jennifer, pues también por el espacio. Bueno, Brian Zapata yo creo que es un enamorado de las letras, ¿cierto? Si bien yo soy financiero de profesión y me especialicé en todo lo relacionado con proyectos de inversión pública, incluso soy funcionario público, siempre estaba enamorado de las letras. Entonces yo creo que soy simplemente un joven que desde muy pequeño se enamoró de la escritura y de la literatura, y que bueno, hoy por hoy, gracias a una infinidad, digamos, de lo que yo llamo maravillosas coincidencias, tuve la oportunidad pues de publicar mi primer libro con Calixta Editores. Brian, ¿desde qué edad escribes? Bueno, Jennifer, yo escribo desde, bueno,
desde que estaba en el colegio, ¿sabes? Por allá en 2008, cuando tenía, no sé, 15, 14 años, comencé a escribir. En 2008, cuando estaba en el colegio en Belalcázar, se dio un concurso de cuentos. Entonces, bueno, participé, pues tuve la fortuna ese año de ganar ese concurso de cuentos y me quedó sonando el tema. Escribo desde muy pequeño, pero realmente pues como un oficio más juicioso, por ahí desde los 20 años más o menos. Escribir es una decisión difícil de tomar, para muchos es un riesgo. ¿Qué te motivó a tomar este riesgo? Tanto escribir como leer se convierten en hábitos, ¿cierto? Si bien inicialmente, como te decía, tienden a ser obligaciones, que muchas veces yo creo que los chicos de colegio creen que escribir es una obligación, bueno, escribir y leer, no, se vuelve una obligación, a la larga se termina convirtiendo en un hábito, ¿cierto? Momentos en mi vida, especialmente pues cuando egresé de la universidad, donde digamos por X o Y motivo, mientras llegaba la tarjeta profesional, bueno, una cantidad de situaciones, tuve muchísimo tiempo libre, pero muchísimo. Me dediqué a escribir, precisamente, digamos, tratando de entre comillas, matar el tiempo, ¿cierto? Volverlo una especie de pasatiempo, digamos, productivo. Ese momento de mi vida que estaba, pues, digamos, sin empleo, y que tenía tantas cosas por contar, aproveché todo ese tiempo y me dediqué a escribirlas. De ahí pues ya eso se convirtió, digamos, en un hábito, bueno, también al hábito de leer y a la influencia de lo que leía, que también es importantísimo. Tú no puedes ser escritor si no eres un buen lector. Esas dos, digamos, situaciones sumadas me llevaron ya a profundizar un poquito más. Todas estas situaciones lo conllevan a uno, lo llevan a uno a convertirse de a poco en alguien que quiere ser escritor, ¿cierto? ¿Cuál es ese género fuerte dentro de todo lo que escribes y produces? Yo me caracterizo por escribir terror, ¿cierto? Pero no el típico terror. Digamos que el terror en el subconsciente colectivo está, digamos, un poquito mal enfocado o un poquito tergiversado, ¿cierto? La gente cree que escribir terror es escribir solamente sobre fantasmas, o bueno, que si te salió la pata sola, o que si está, no sé, el fantasma de Hojarasca, que si está la Llorona, no sé cuántas. Pero realmente el terror va un poquito más allá y es algo que yo siempre he defendido en mi género, que realmente las personas le tienen muchísimo, pero muchísimo más miedo a otros aspectos, situaciones, que a los verdaderos fantasmas, o que a los fantasmas como tal, demonios, apariciones. ¿A qué voy? Muchas veces, créeme, asusta más el tipo que va contigo, no sé, en el transporte público, mirándote feo, tengo miedo de que me va a robar o me va a pasar algo, al fantasma que me puede salir en la noche en mi habitación, ¿cierto? Entonces lo que siempre he querido explorar es, digamos, el miedo un poquito más desde lo real, es decir, un miedo que esté más enmarcado en aspectos muchísimo más reales, como, no sé, la soledad o la depresión que sientes cuando pierdes a alguien, o si, bueno, no sé, el miedo que tienes al fracaso, a una cantidad pues de situaciones que en la vida real asustan más. Mientras estuviste en el colegio, ¿fuiste un consumidor de libros asiduo? Yo creo que todos, de una u otra forma, en el colegio somos consumidores de libros. Muchas veces por obligación y otras veces por gusto. Yo siempre he sido de la filosofía de que uno no debe leer por obligación, uno debe leer por gusto, y así es como se genera un hábito, ¿cierto? Brian, ¿por qué leer en familia? Leer en familia, y más ahorita que estamos en época de cuarentena, yo creo que lo más importante que uno tiene en la vida son los lazos familiares, ¿cierto? La familia siempre va a estar con uno. Entonces, digamos que empezar a asimilar y a conocer todas estas historias al lado de tus papás, de tus hermanos, no sé, de tus primos y demás, también fortalece esos lazos familiares, ¿cierto? Yo soy un fiel creyente de que la familia es el núcleo de la sociedad en la que vivimos, ¿cierto? Para mal, para bien, lo que sea, y habrá muchos detractores de lo que digo, pero realmente son estos vínculos que se deben fomentar. Yo creo que no hay nada más maravilloso que, bueno, no soy padre, pero lo supongo porque lo he visto con mis hermanas y demás, que leerle a tus hijos y que los niños, en especial pues si están más chiquitos, además compartan con uno lo que ellos piensan
desde su inocencia, desde la magia que encuentran en los libros. Entonces yo creo que fortalecer esos lazos familiares es supremamente importante, es algo indispensable, además de hacerlo, pues por supuesto, a través de las letras. ¿Cómo dejar esa percepción de que la lectura es tediosa y ladrilluda? Creo que, y retomo un poco lo que comentaba ahora, creo que es indispensable fomentar lecturas que sean, digamos, del agrado de los niños, ¿cierto? Lo digo en el sentido de que ellos, de una u otra forma, se sientan identificados con ellas, o que sientan que son afines a lo que pasa en la historia, o que son afines al mundo que la historia describe, o que son afines a la magia que ésta tiene, o que son afines a sus personajes y demás. Lo que te decía, una de las grandes problemáticas, y es algo que he identificado también cuando fui estudiante, es precisamente que nos hacen leer por obligación. Entonces yo creo que los chicos se tienen que sacar un poquito de la cabeza que leer es algo obligatorio. O sea, leer es un pasatiempo igual de válido e incluso mucho más divertido, en mi caso particular, que jugar videojuegos, por ejemplo. Aunque no estoy, por supuesto, no se malinterprete, en contra de los videojuegos, ni mucho menos, pero digamos que leer además no solo fomenta tu creatividad, sino que tiene una cantidad además de beneficios. Mejora tu lenguaje, mejora tu manera de expresión, mejora tu capacidad de escribir, de redacción, una cantidad de cosas que te van a servir para la vida. Entonces, si bien también las series, las películas, los videojuegos cuentan historias a su manera, yo siempre he creído que la literatura es algo esencial en la vida de las personas. Entonces yo creo que lo primero, tanto pues como para padres, profesores, incluso para los mismos niños, es que identifiquen lecturas, o identifiquen historias, o identifiquen cuentos, incluso para comenzar relatos, que sientan, con los que se sientan afines, que sientan que son de su agrado, que si lo empezaron a leer y van en la página 20 del libro no les gustó, no pasa nada, cambien de libro y ya, busquen otro que realmente los motive. Para nuestras familias del Colegio San Juan de los Pastos, ¿un mensaje que quieras dejar en esta jornada del día de hoy? Claro, para todos los padres de familia, para los profesores, para los estudiantes del Colegio San Juan de los Pastos, lean muchísimo en familia. Créanme que es una manera maravillosa de que ustedes fomenten el desarrollo de sus niños, y también pues los adolescentes, que digamos que también es una época un poco complicada de la vida, puedan, digamos, también fortalecer esos lazos. Y lo que he venido diciendo durante todo este rato, realmente busquen historias con las que ustedes se sientan identificados. No importa que sean microcuentos, cuentos cortos, si es la Biblia, si es el libro que ustedes quieran, pero que sean historias que los motiven, historias con las que ustedes se sientan identificados, historias que a ustedes les den realmente ganas de leer. Yo creo que ese es el primer paso y es esencial para que se motiven a leer, y mucho mejor si lo hacen en familia. Entonces esa es mi recomendación. Escuchen a sus hijos, escuchen a los niños. Si el niño está leyendo El Quijote, por ejemplo, que es un clásico, además es complejo y tedioso de leer, no se malinterprete, escúchenlo. Y si él dice no quiero leer esto, no pasa nada, busquen un libro que el niño realmente quiera leer, y de verdad se van a dar cuenta que con el paso del tiempo, después de encontrar muchas lecturas que realmente sí los motivaron, se va a terminar convirtiendo en un hábito, y en un hábito muy sano, que es el hábito de la lectura. Y a futuro, ¿por qué no? Si el chico, los niños, los adolescentes, cualquiera, tiene una cantidad de ideas en su cabeza, que las escriba, que las exprese, que siempre va a encontrar a alguien quien los lea, y qué mejor si lo leen en su propia familia. ¿A cuántos no nos ha ocurrido que sufrimos de miedo y temor en las noches? Pero cada vez que tenemos la oportunidad de ver una película en familia, o quizás leer una buena historia de suspenso y terror, no queremos seguir y seguir y seguir. A pesar de que nos tapamos los ojos, tiritamos de angustia, no podemos ver los espejos y tenemos pavor de dormir en la oscuridad. En Colombia, este género ha tomado una fuerza increíble, imparable en los últimos años, en la última década, gracias, entre otros, a escritores como Álvaro Vanegas. Álvaro Vanegas es un literato, guionista y dramaturgo. La mayor parte de sus textos se enmarcan en el terror y el suspenso. Se ha convertido en uno de los escritores insignias
de este género de terror y de suspenso. Nos hace poner los pelos de punta y no queremos dejar de leer sus atractivas historias. Este es el caso de Virus. Es una historia urbana, una historia de zombies que se desarrolla en Bogotá, nuestra ciudad. Así como Virus, Álvaro Vanegas nos ha seducido, literariamente hablando, con sus historias de terror, cuentos cortos y novelas muy interesantes. Y también lo tenemos hoy con nosotros. ¿Quién es Álvaro Vanegas? Bueno, pues nada, yo soy escritor de terror, como de los pocos que escriben terror en este país. Llevo ya varios libros publicados, me gusta escribir cosas que conectan mucho con el público. Mi gran, digamos, la gran mayoría de mi público es precisamente gente como Gabriel, los pelados que están en este momento como que empiezan a explorar la lectura y empiezan a encontrar algunas cosas. Y aunque no fue esa la intención al principio, debo decirlo, la intención siempre fue, pues como que yo escribo cosas a veces muy densas y creo que ustedes lo saben. Entonces siempre pensamos que era para gente de 20 años para arriba, pero pues poco a poco los libros han ido encontrando su público ellos solitos. Y pues soy muy feliz de que muchos jóvenes de la edad de Gabriel pues encuentren en mis libros como esa puerta para muchas veces para iniciar la lectura, ¿no? Y nada, pues eso soy, que también pues soy editor en Calixta Editores. También hablo de cine en el cartel de la Mega, en la Mega. Y nada, pues también, eso es lo que soy, mejor dicho, como cualquier persona pues luchando y viviendo esta pandemia un poco aburrido también con el asunto. Álvaro, aproximadamente ¿cuántos años tenías cuando empezaste a escribir? Yo empecé a escribir muy joven, pues creo que como que nací con eso. Mi mamá dice que probablemente lo heredé de mi abuelo. Y yo escribía, pues obviamente empecé a escribir otras cosas, entonces siempre fui muy dado. Lo que pasa es que los pelados de ahora de pronto no entienden esto, pero yo fui muy dado a escribir cartas a las niñas que me gustaban y todo este asunto. Yo me lo pasaba escribiendo. Después empecé a escribir cuentos y creo que con el terror, el terror me terminó como encontrando a mí más o menos a los 19 años y entonces empecé a escribir ese tipo de literatura. Ya digamos escribir con la intención de ser publicado, eso fue hace más o menos 12 años, 11 años tal vez, que decidí dejar pues todo lo que estaba haciendo en ese momento solo para escribir. Y pues eso sí, yo creo que es más o menos hace 11 años. Entonces en ese sentido, claro, ahí toca como dos etapas, ¿no? La primera que es escribir por escribir, y entonces antes de eso incluso yo escribía cosas y nos metía en una página de internet. Era como una especie de Facebook para cuentos, era una cosa así, creo que existe, que se llama buscacuentos.com. Sí, yo creo que yo escribía en esa página hace unos 12, 13 años, y después que decidí, dije, bueno, ya, no, yo lo que quiero hacer es escribir, y dejé todo y empecé a escribir. ¿Cómo pudiste tomar ese riesgo? ¿Cuál fue el impulso, la situación de tu vida que te indicó que era el momento de empezar a escribir? Soy muy partidario de que uno debe hacer lo que le hace feliz, más allá del dinero y la estabilidad, la supuesta estabilidad que nos venden. Bueno, yo no sé si debería decir esto, pero bueno, lo voy a decir. Suelo ser muy bocón y pues estoy hablando para un colegio y bueno, en fin, el punto es que nos acostumbraron a que el éxito es tener una casa, un carro, una pareja, ojalá seas heterosexual además, porque ser homosexual supuestamente está mal, entonces una pareja, tener hijos, entonces más o menos como las matas, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Y eso está bien, si lo eliges, está muy bien, está buenísimo, pero pues hay un montón de gente que no queremos eso, ¿no? Pero digamos que esos son detalles
menores. Eso es como para poner en contexto. Al final la cuestión es que, claro, en Colombia decidirse a cualquier tipo de arte como forma de vida, en teoría es una mala idea, porque es muy, muy complicado vivir de esto. Si se los digo yo, que he comido toda la que ustedes se puedan imaginar, no voy a decir la palabra, pero la he comido toda. Pero al final, por ejemplo, en mi caso, pues esto tiene muchas satisfacciones, ¿no? Esto puede ser que por ahora no me da todo el dinero que quisiera tener, pero ya en este momento de mi vida, pues yo estoy tranquilo y pues vivo de escribir y editar, y eso hay mucha gente que quisiera hacerlo, pero pues es que la única manera de hacerlo es, tiene que lanzarse, ¿sí? Y al final tiene un montón de satisfacciones, como por ejemplo que Gabriel me escriba o haga un video diciendo, que me encantó el libro, pues eso está buenísimo, ¿no? Porque además uno empieza a tocar corazones de gente desconocida. Al principio, por supuesto, solamente serán tus amigos y tu familia, pero si le sigues dando, ese círculo va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y lo bueno es que eso no tiene límite. Y empieza a tocar los corazones de un montón de gente que no conoces, y eso al final, pues para mí a eso vinimos al mundo, a tocar corazones y a conmover y a cambiar vidas, así sea un granito de arena para cambiar vidas. Entonces, insisto, pues son caminos. Cada quien elija el suyo, pero escúchenme esto. De pronto muchos papás no van a estar muy de acuerdo, pero escúchenme esto, ustedes tienen que hacer lo que los haga felices, no lo que sus papás quieran que hagan. Voy a aprender a los porque acá. Al final es la vida de ustedes, no es la vida de sus papás, no es la vida de sus abuelos, no es la vida de sus hermanos, es la vida de ustedes. Y ustedes no quieren estar a los 30 años frustrados porque se pusieron a estudiar, no sé, lo que sea, contaduría cuando querían ser guitarristas. O sea, no tienen que elegir su camino, tienen al final, así como no van a poder estudiar música si lo que quieren ser es arquitectos o contadores o abogados, ¿no? Ustedes tienen que elegir su camino. Y la vida, imagínense cómo sería, solo piénsenlo así, cómo sería este mundo sin arte, cómo sería este mundo sin música, cómo sería este mundo sin cine, cómo sería este mundo sin libros. Muchas veces van a decir, no, es que el arte no sirve para nada. No, al final el arte es lo que evita que la gente se vuelva loca. Necesitamos las historias, necesitamos la música, necesitamos escapar de esa realidad que a veces es tan, pero tan complicada. Entonces, nada, yo creo el llamado es como a que sigan su camino, así de sencillo. Para llegar al punto de escribir tu primer producto, tuviste que haber recorrido un largo camino lector. Queremos que nos cuentes cómo fue esa experiencia, porque como escribir no es una decisión fácil. ¿Desde qué edad empezaste a leer? ¿Cuál es la importancia de nutrir nuestra cultura a través de la lectura para llegar al punto de producir después textos? Bueno, seguramente la gran mayoría de los que vean esta entrevista no quieren ser escritores. Y muchos además dirán, a mí no me gusta leer, porque eso es una frase muy frecuente. Ahora bien, yo siempre digo a la gente, no es que no te gusta leer, es que no has encontrado la historia adecuada, así de sencillo. Créeme, a todos nos gusta leer, así como a todos nos gusta ver televisión o ver películas, a todos nos gusta leer. Lo que pasa es que debes encontrar la historia adecuada. Cuando encuentras la historia adecuada, es como si el mundo se abriera para ti y empiezas a irte y no puedes parar, porque esto es adictivo. Yo empecé a leer desde muy chiquito, tal vez tuve suerte de encontrar desde muy pequeño los cuentos de Hans Christian Andersen, por ejemplo, me encantaban, o me encantan, los cuentos de los hermanos Grimm. Empecé, a partir de ahí había una colección de libros que se llamaba El libro secreto de los gnomos, eran 25 libros, y yo me acuerdo que yo me devoré esos libros y los volvía y los leía, los de Torre de Papel, que yo creo que esos todavía siguen siendo muy importantes en nuestra cultura, y yo me leí un montón de Torre de Papel, los de Escalofríos de R.L. Stein, ¿no? Entonces ahí empecé, y después llega Stephen King, y después de King y ahora por supuesto hay un montón, como que ahora lo que pienso es hay mucho que leer y no me va a alcanzar el tiempo. Digamos que yo sí creo que cuando empiezas a leer con cierta frecuencia, tu cerebro empieza a cambiar, y es como si ciertas
piezas de un rompecabezas empezaran a encajar por fin. Empieza como a hacer clic, una cosa ahí adentro de ti. La persona que lee, yo no estoy diciendo que tenga nada de malo la persona que no lee, pero sí les digo que la persona que lee se cuestiona. Así como la persona que ve mucho cine o que digamos que se nutre de alguna forma de arte de manera muy consciente, es una persona que se cuestiona. Y las personas que se cuestionan son las personas que, entre comillas, son incómodas para este sistema que vivimos. Y las personas que somos incómodas para el sistema que vivimos son finalmente las que terminamos haciendo que esto avance, a pesar del montón de gente que quiere que esto realmente se mantenga como está e incluso retroceda, ¿no? Dejas de ser un idiota útil, así de sencillo, y empiezas a cuestionarte y a ver un montón de cosas, a darte cuenta de un montón de cosas que de pronto están mal y que al final, si lo piensas bien, la paz como concepto, inicia con pequeños actos de bondad, inicia por ti, ¿no? Y todo lo que tú haces tiene un efecto enorme, por más pequeño que creas que sea, tiene un efecto enorme en el planeta, en el mundo, en el resto de seres humanos. Ahí es cuando empiezas tú a darte cuenta de que el arte, y específicamente la lectura, sí te va a cambiar cosas, ¿no? Sí te empieza a cambiar cosas en tu mente y en tu corazón. Por eso es tan importante leer, por eso es tan importante que de vez en cuando apagues el televisor, digas, hoy no voy a ver la telenovela de las 8, no sé a qué hora las ve, pero creo que a las 8, después del noticiero, pues, apagues y digas, bueno, tu familia las ve, ok, está muy bien, cada quien tiene su camino, pero tú sé un poco rebelde y di, no, hoy voy a sentarme media hora a leer. Lee media hora al día. No tiene que ser tanto tiempo. Lee media hora al día y te vas a dar cuenta que vas a empezar a leer un libro al mes. Después van a ser 2 libros, van a ser 3, ¿sí? Pero date tu tiempo y empieza a encontrar lo que te gusta. La manera más fácil es: ¿qué clase de cine te gusta? ¿Te gusta cine de terror? Busca terror. ¿Te gusta cine de acción? Busca acción. Es que básicamente el cine es libros en pantalla. Es así de sencillo. Con la diferencia de que a ti en el cine te dicen, este es Pennywise, así es Pennywise. Cuando tú lees el libro, tú decides cómo es Pennywise. Ahí te dan una descripción y tu cabeza lo termina armando y se convierte en algo más aterrador incluso que lo que ves, que ese payaso que te muestran. Entonces ahí reside la importancia de leer. Está Finlandia con sus 50, es que vean los 5. En Colombia tenemos supuestamente un promedio de 5 libros al año, que es un promedio mentiroso, porque cuando hicieron ese promedio también tomaron en cuenta leer cosas en Facebook, pues eso es absurdo, pero supuestamente tenemos un promedio de 5 libros al año, que realmente es como 2.5. Y hay países como Finlandia en los que leen 50 libros al año, en promedio. Imagínense ese promedio. Yo no alcanzo a leer, bueno, de pronto con todo lo que tengo que leer de Calista, sí, pero es muchísimo, 50 libros al año es muchísimo. Y pues entonces veamos cuál es la diferencia de país, ¿no? Veamos cuál es la diferencia de país, veamos el caos en el que vivimos nosotros acá, y vayan y vean otros países donde la gente lee mucho, la diferencia, la gente sabe votar, por ejemplo. Los gobernantes le tienen miedo a su pueblo y no al contrario. Y hay un montón de cosas que básicamente leer sí puede cambiar el mundo. Así de sencillo, eso lo digo con la boca llena. Álvaro, para nuestras familias y estudiantes del Colegio San Juan de los Pastos, una pregunta: ¿por qué leer en familia? Yo sí creo que al final los papás tienen una gran responsabilidad. Creo que es en parte por eso que yo no tengo hijos. Me parece que es una responsabilidad mucho más grande de lo que parece en primera medida, ¿no? Es sencillamente tenerlos y darles comida y techo y el colegio y ya. Y no, o sea, realmente estás construyendo un ser humano para la sociedad, ¿no? Entonces es una responsabilidad enorme. Entre todo ese montón de cosas que un papá o una mamá tienen que hacer, es que tienen que enseñar a su hijo a leer. Así el papá no lea. O sea, en el momento en que tienes hijos, tienes que adquirir ese hábito, porque empezando que el mundo cambias con tus hechos y no con tu opinión, ¿no? No le puedes estar diciendo a tu hijo lee cuando tú te la pasas viendo Pasión de Gavilanes y Betty la Fea y no haces nada más en la vida. Y escuchas Bad Bunny hasta que te sangran los oídos. Pues entonces, ¿qué pretendes que haga tu hijo? Pues va a ser lo mismo, obviamente, ¿no? Sí pienso que los papás tienen casi esa obligación y no solo esperar
que eso suceda en el colegio. Como que no, el profe o la profe de español tienen que crear este hábito. No, eso empieza en familia, eso empieza en la casa. Y me parece además un momento mágico porque lo viví, lo de sentarte con tu mamá o tu papá a leer, compartir un libro, de pronto ni siquiera leer en voz alta porque yo no soy muy bueno para escuchar en voz alta, me toca leer para que realmente se me quede la historia. Ok, entonces, ¿qué tal el plan de vamos a comprar este libro de Mario Mendoza o de Álvaro Vanegas, ¿no? Y lo vamos a leer en familia y cada semana vamos a leer cada semana 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos y nos vamos a sentar los miércoles en la noche a hablar de esto. A mí me parece un plan maravilloso en familia, me parece buenísimo, en familia o con los amigos o lo que sea, pero en este caso pues con la familia, y sí pienso que los papás tienen una gran responsabilidad, pero más allá de eso, tú no puedes echarle la culpa de lo que te sucede a ti a tus papás solamente. Tú que me estás viendo, tú que te llamas Santiago, Juliana, Laura, tú que me estás viendo y tienes 11, 12, 13, 14, 15 años, tú tienes que cuestionarte. Está en tus manos cambiar el mundo. Tienes que hacerlo tú. Si tus papás no son buenos lectores, pues tú sí lo vas a hacer porque tú finalmente eres dueña de ti misma o dueño de ti mismo y los hijos que tengas van a tener una mamá o un papá que lea y van a leer también. Entonces, vamos a leer todos y de pronto tú terminas convenciendo a tus papás de que lean contigo. ¿Cuál es ese título que no podemos dejar de leer, esa novela, ese cuento, esa historia de Álvaro Vanegas imperdible? Es volver a hablar de mí mismo, pero de mis libros hay 2 que me gustan mucho. Uno es Virus, que es el libro de zombies que ocurre acá en Bogotá, además, porque soy muy partidario de que lo que escribo suceda en mi país. Virus me encanta, me parece un muy buen libro. Y el que más me gusta se llama Verónica, que es el más reciente. Me parece que es de verdad un libro donde yo llegué hasta ese momento, por supuesto, porque pretendo pues, ser cada vez mejor. Hasta ese momento llegué a un nuevo punto muy alto en mi propia forma de escribir. Lo que pasa con Verónica es que para que lo valores y lo disfrutes en toda su dimensión, tienes que leer primero Virginia y Violeta, ¿no? Puedes leer solo Verónica, pero tienes que leer, te va mejor si lees primero Virginia y Violeta. Entonces, si van a empezar con un libro, yo siempre digo, empiecen por orden, que es Mal paga el diablo el primero, o váyanse de una a Virus. Créanme que Virus, sobre todo para pelados jóvenes y peladas jóvenes, les va a encantar. Estoy seguro que les va a gustar. A veces, de pronto, si no son grandes lectores, les va a parecer un poco grande, pero créanme que empiezan a leer eso, y esto lo digo de verdad sin ningún tipo de arrogancia, especialmente porque lo sé, el libro atrapa desde el inicio hasta el final. Y creo que Gabriel que está ahí a un ladito, lo veo, lo leyó también y es testigo de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu tiempo, y ya para despedirnos, ¿dónde podemos conseguir tus publicaciones? ¿Cómo las podemos adquirir? Bueno, no podemos movilizarnos hasta librerías, pero ¿cómo podemos empezar a consumir tus títulos? Sí, quédense en casa, pero bueno, los libros los consiguen pues en Panamericana, en librería Lerner, en Nacional, todo eso por internet. Pero pues yo sí les recomiendo que vayan a www.calistaeditores.com, directamente a la editorial, o www.buscalibre.com, donde es en este momento como la plataforma más grande de Latinoamérica, se está moviendo muchísimo y ahí tienen envío gratuito. Incluso uno de mis libros es uno de los libros más vendidos en Colombia, que se llama Virginia, probablemente porque está vetada en algunas librerías, entonces a la gente le gusta lo prohibido. Pero Buscalibre o Calista Editores, ahí los encuentran súper fácil. Y buenísimo que me empezaran a leer y que me escribieran en @escribir a decirme, oye, vi tu entrevista en mi colegio y lo empecé a leer, sería lo más bello de la vida. Dentro de los 10 millones de planetas que flotan en la galaxia Champiñón, se registran historias intergalácticas todos los días. Comencemos con una. El martillo desmeriante, el jinete de Magabure, el náufrago y los cosmopiratas. Unas de las cuantas historias mágicas y maravillosas escritas por Daniel Álvarez, más conocido como Dalvarese. Bienvenido, Daniel, a nuestro Colegio San Juan de los Pastos en este día de Escuela de Padres.
Bueno, cuéntanos, ¿quién es Daniel Álvarez? Muchísimas gracias por este espacio, siempre agradecido de poder hablar no solamente del libro, sino de las buenas historias. Y bueno, yo soy Daniel Álvarez, firmo mis libros como Dalvarese, creo que toda la vida he estado relacionado a la creación de contenido, a contar historias, a entrar y gracias a Calixta he podido dedicar los últimos años a que esas historias sean de ficción, de fantasía y de ciencia ficción específicamente. Y bueno, en esas estoy siempre detrás de una buena historia, bien sea para consumirla o crearla. Me fascina crear mundos, me encantan los mundos que supuestamente no existen, pero se parecen tanto al de nosotros. Y nada, soy simplemente un escritor. ¿Cuánto tiempo, años, meses empezaste con todo este viaje y aventura de escribir? Sí, mira, bueno, escribiendo tengo muchísimo tiempo. Lo que pasa es que dediqué buena parte de esa escritura a mi otra, digamos, tarea. Yo soy programador y trabajo en una agencia de marketing digital y estuvimos por ahí publicando varios sobre esos temas, muchos aspectos técnicos, pero creo que ya son como 8 o 9 años que le dediqué a la escritura de la ficción, ¿no? Gracias a Calixta, pues tenemos 2 años de haber sido publicado por primera vez, pero sí, yo creo que siempre he estado cercano, pero me atreví como a hacerlo de verdad hace unos 8 años. ¿En tu vida tuvo que haber alguna situación específica, una motivación para aventurarte y empezar a escribir? ¿Cuál fue esa motivación? Bueno, fíjate, siempre he consumido todo tipo de historias, ¿no? Me encantan los videojuegos, me encanta las series, las películas, los libros, los cómics, o sea, todo lo que sea una historia en cualquier formato, yo siempre trato de consumirla, ¿no? Cuando yo digo que quiero, esto fue después de 2 años de terapia psicológica, donde saqué, lo que me gusta es contar historias, ¿no? Y rápidamente llegué a la conclusión de que el libro tiene muchas ventajas sobre otros medios porque no tiene límites, ¿no? Por ejemplo, yo soy fanático del Señor de los Anillos. El Señor de los Anillos es un libro que se empezó a publicar en 1930 y se publicó y llegó al público en 1950 y apenas en 2011 fue que pudimos hacer una película que contara la misma historia, ¿no? Entonces, hoy en día hay unos libros y hay unas historias que se están escribiendo y quién sabe cuándo podrán ser cortados como película o como obra de teatro o como serie o como lo que sea. Y yo quiero estar ahí de primero, ¿no? O sea, me encanta el libro, me encanta que no existe ningún tipo de límite para lo que queramos contar. Entonces lo más lógico era, bueno, si quiero empezar en esto de contar historias, tiene que ser a través de escribir libros. Creo que soy terrible escritor, pero si escribo libros, me falta muchísimo del arte. Yo veo a muchos otros que son excelentes escritores, pero cuando vi todas las cosas que quería contar y cuando al final compartí mis primeras historias con mis amigos y ellos me dijeron que eran buenas y yo lo sentí correcto, me dieron como ese impulso. Siempre dicen que hace falta que haya una sola persona que crea en ti para que tú adelante, y yo tengo un amigo muy cercano, padrino de mi hija, que fue quien me dijo, esto debes publicarlo porque no puede quedar entre nosotros nada más. Entonces, nada, ahí decidí, y el formato libre era lógico, porque ahí tú puedes contar lo que tú quieras y no tienes límites de absolutamente nada. ¿Por qué leer en familia? Mira, yo creo que el tema de leer en familia, de consumir historias, de tenerlo, es una oportunidad a nosotros de encontrarnos. Allá afuera el mundo es muy caníbal, anda a unas velocidades increíbles, cada quien tiene que velar por sus propios intereses, entonces eso a veces entra en conflicto. O sea, yo creo que el hogar o la casa o lo que sea, tu cuarto, tu hermano, tu tío, lo que sea con lo que tú compartas la mayor cantidad de tus días, tiene que ser un espacio de absoluta apertura, ¿no? y de total aceptación a todo lo que ocurre, porque sin ese lugar para nosotros tan especial, no existe esa apertura, nosotros nunca vamos a encontrarnos con lo que realmente podemos ser. Y yo creo que el hecho de leer y de estar en ese espacio donde no hay juicio, donde no hay crítica, donde no hay reprimenda por lo que yo quiera, me guste o no me guste, creo que es muy importante acercarse al libro, porque el libro te va a permitir además vivir otras experiencias dentro de ese espacio seguro, sin tener que salir, sin tener que irme, a veces sin tener que pasar por unas tragedias que viven los personajes que nosotros leemos, pero que con un poco de empatía nos ayudan a entender y a crecer más. Y si leemos en familia y cada quien lee lo que le gusta, pues más rico aún, porque cada uno
uno tiene algo que aportar. Leer en familia no quiere decir, vamos todos a la sala a las 6 de la tarde a leer el libro tal. Eso no, eso es un fastidio. Eso, ¿quién va a hacer eso? Sí, porque si a mí me gusta leer en la madrugada y a mi papá le gusta leer en la noche y a mi mamá le gusta y a mi hermano no le gusta leer, pero ya se convenció. O sea, tenemos ritmos distintos y la lectura es una inversión importante. Entonces yo creo que primero tratemos de generar y de sacar todas esas cosas que vienen de afuera para que en ese espacio sea como un espacio seguro. Y a través de los libros salgamos de ese espacio sin abandonar la comodidad y entendamos entre todos lo que realmente nos hace más humanos. Y al final eso es la familia que tengamos, como sea que la tengamos, de la forma que venga y de la manera que venga, lo importante es que estamos mucho tiempo juntos. Un título imperdible. Un título que no podemos dejar de leer de D'Alvarez. Sí, mira, en este contexto que estamos hablando, yo recomendaría una serie que sacamos que se llama La Galaxia Champiñón. Es una serie de ciencia ficción que en teoría está dirigida para niños, pero todos los adultos, todos los mayores, los niños que la han leído han tenido una reacción muy distinta, porque para cada uno significa otra cosa. He tenido adultos que significa volverse a reconectar con la ciencia ficción que tanto les había gustado de niños y la fueron abandonando. Para los niños es un lugar nuevo que se parece a las cosas que están consumiendo hoy en día, pero es un libro y es sencillo. Es algo que se lee muy rápido porque es un libro corto y creo que lo hemos hecho con una emoción en las hojas que uno quiere terminar el libro, ¿no? Y finalmente es un viaje a la galaxia Champiñón, que es una galaxia de 10 millones de planetas donde todos los días ocurren historias distintas y están escritas algunas de ellas. Entonces, yo lo recomendaría como un contexto familiar, ¿no? Creo que la obra Berberín pues, es más chévere en el sentido de que es una obra mucho más trabajada. Pero la galaxia Champiñón se lee rápido, se lee sabroso y sobre todo creo que se lee en familia. A ustedes, papás, mamás, acudientes, abuelos, abuelas, tías, tíos, primos, estudiantes que nos acompañaron el día de hoy, infinitas gracias. Sabemos que de ahora en adelante, y mejor que nunca, vamos a ser unos excelentes lectores porque vamos a leer en familia, vamos a inundar nuestras mentes y nuestro corazón de las más lindas historias, vamos a empezar a crear nuestras propias historias y vamos a lograr entre todos ese mundo, ese país, esa ciudad que tanto anhelamos, ese colegio que tanto queremos. Nuestra herramienta principal serán los libros. Leamos ficción, leamos fantasía, leamos historias de suspenso, ¿por qué no? De terror, leamos literatura romántica, leamos nuestros autores colombianos, autores extranjeros. Seamos consumidores asiduos de libros en nuestras manos, en nuestras mentes, en nuestros ojos. En nuestro hábito lector está la clave para cambiar el mundo. Un feliz fin de semana.